Hola, ¿qué tal? Vamos a meternos hoy en un lío. Un lío jurídico, claro. La pregunta es de las que dan que pensar. Si alguien causa un daño, ¿significa eso automáticamente que ha cometido un delito? La respuesta es todo un laberinto. Y tiene que ver con acciones, con resultados, pero sobre todo, y aquí está la clave, con la responsabilidad legal. Y para meternos en ese laberinto, lo mejor es empezar con un caso. Un caso de esos que, de primeras, te rompen los esquemas. Va a ser como nuestro guía en todo este análisis. Vale, atentos a este rompecabezas. Un tipo le dispara a otro, pero la herida no es mortal, ¿eh? La víctima sobrevive, la suben a una ambulancia para ir al hospital y ¡zas! La ambulancia tiene un accidente y la víctima muere. La pregunta del millón, ¿el que disparó es culpable de asesinato? A ver, la intuición nos puede decir una cosa, pero la ley tiene su propio método para analizar esta cadena de sucesos. Y para responder, claro, necesitamos las herramientas correctas. Muy bien, pues vamos al lío. Para poder resolver nuestro caso, lo primero es lo primero. Hay que entender de qué piezas está hecho un delito, ¿no? O sea, qué es lo que mira la ley para decir esto es un delito. A ver, en los que se llaman delitos de resultado, como un homicidio, por ejemplo, la cosa en teoría parece bastante sencilla. Hacen falta tres piezas, como en un puzzle. Una acción, apretar el gatillo, un resultado, la muerte de alguien, y claro, un nexo causal, algo que una las dos cosas. Es de cajón. Si no hay disparo, no hay muerte. Lógico, ¿no? Pues no, no es tan simple, porque las primeras teorías legales tenían un problema gordo. Separaban por completo la acción física, el hecho en sí, de la intención, de si la persona quería hacerlo o no. O sea, primero miraban si el disparo causó la muerte, y dejaban para mucho, mucho más tarde la pregunta de si quería matarla. ¿Qué pasaba? Pues que al principio del análisis casi cualquier cosa que causara un daño parecía un delito. Era un jaleo y muy poco práctico. Y para arreglar ese jaleo, el derecho moderno se sacó de la manga una herramienta mucho más inteligente, más sofisticada. Se llama imputación objetiva. Quedaos con el nombre. Podemos imaginárnosla como una especie de filtro, ¿vale? Un filtro que nos ayuda a decidir desde el minuto uno si un resultado se le puede achacar legalmente a una acción. Entonces, ¿qué es esto de la imputación objetiva? Pues mirad, no se queda solo en preguntar, ¿la acción causó el resultado? No, va mucho más allá. Se hacen dos preguntas clave. Primera, ¿esa acción creó un riesgo de los que la ley no permite? Y segunda, y muy importante, ¿el resultado final, la muerte en nuestro caso, es consecuencia directa de ese riesgo concreto y no de otro? En resumen, es que pasamos del ¿qué pasó? Al ¿de verdad esta persona tiene que responder por esto? Es un juicio de valor, no es solo contar hechos. Y aquí es donde la teoría se vuelve súper útil, porque lo simplifica todo en esas dos preguntas que os decía, que funcionan como un filtro. Primera pregunta del filtro, ¿la conducta fue lo bastante peligrosa? Y segunda pregunta, si la respuesta es sí, ¿ese resultado es justo el daño que la ley quería evitar? Vamos a pasar nuestro caso por este filtro, a ver qué pasa. Venga, primer paso del filtro, la peligrosidad. A ver, que no todo lo que acaba mal tiene que acabar en un juicio penal. La ley pide un mínimo de peligro. Y para medirlo se hace un juicio que los juristas llaman ex ante. Esto no es más que viajar en el tiempo, por así decirlo. Nos ponemos justo en el momento antes de la acción y nos preguntamos, con lo que se sabía entonces, ¿era previsible que esto pudiera pasar? Y aquí viene lo interesante, el detalle fino. ¿Cuál es ese nivel de peligro? Pues la ley no te pide que el resultado fuera probable. No. Le basta con que no fuera absolutamente improbable. Fijaos bien en la diferencia. Mirad los ejemplos. A la izquierda, la pistola de Manolo, una chapuza. Matar con eso es absolutamente improbable. Así que legalmente no es ni una tentativa de homicidio. Pero a la derecha, aunque el tirador sea un novato, la posibilidad de acertar, no es absolutamente improbable. Hay un riesgo, aunque sea pequeño, pero es un riesgo real. Y eso ya es suficiente para que el derecho penal entre en juego. Vale, hemos pasado el primer filtro. La acción era peligrosa. Pero ahora viene el segundo. Y este es el decisivo, la clave de bóveda de nuestro caso, el famoso ámbito de protección de la norma. Suena técnico, pero la idea es simple. ¿El resultado que ha ocurrido es de verdad el que la ley quería evitar cuando prohibió esa acción? Y creo que esta imagen lo deja clarísimo. Volvemos a nuestro disparo y la ambulancia. A ver, la ley que prohíbe el homicidio, ¿qué busca? Pues proteger a la gente del riesgo de morir por un balazo. Punto. No está pensada para proteger de cualquier riesgo que existe en el universo, como que la ambulancia en la que vas tenga un accidente. Son dos riesgos distintos. El riesgo del disparo se cumplió, le causó una herida. Pero el riesgo que provocó la muerte fue otro completamente diferente, el del accidente de tráfico. Así que aquí está el quid de la cuestión. Aunque el disparo fue lo que puso en marcha todo, lo que hizo que la víctima acabara en esa ambulancia, la muerte en sí, la del accidente, se queda fuera de lo que la ley del homicidio quiere proteger.
Por lo tanto, el veredicto no sería homicidio consumado, sería tentativa de homicidio. El tirador responde por el riesgo que él sí creó, el del disparo, pero no por el otro, el del accidente, que estaba fuera de su control. Bueno, parece que ya tenemos una solución bastante elegante, ¿verdad? Pero en derecho casi nunca hay una teoría perfecta que sirva para todo. Y la imputación objetiva, con todo lo útil que es, también tiene sus críticos y sus problemas. Vamos a verlos. La crítica principal, para que nos entendamos, es que esta teoría a veces empieza la casa por el tejado. Se obsesiona tanto con analizar el resultado, el riesgo, que a veces se olvida de lo más básico, de los cimientos. Oye, un momento, ¿cuál es la norma exacta que se ha roto aquí? ¿Qué es lo que prohíbe esa norma, palabra por palabra? Los que la critican señalan varios problemas. El primero, que a veces se le carga a alguien un resultado sin tener del todo claro cuál fue la conducta prohibida. El segundo, que intenta meter en el mismo saco los delitos con intención, con dolo, y los que son por imprudencia, por un descuido. Y claro, dicen que no se puede usar la misma vara de medir para ambas cosas. Y el tercero, que al final depende muchísimo de la interpretación del juez en cada caso concreto, y no tanto de un principio legal súper sólido y claro. Muy bien, después de todo este viaje por disparos, ambulancias y filtros legales, ¿con qué los quedamos? ¿Cuál es la gran lección de todo esto? Pues aquí está. Y esto es casi para apuntárselo en mayúsculas. Es la idea más importante. Causar un resultado no es lo mismo que ser legalmente responsable de él. Son dos cosas distintas. Una cosa es la causalidad, la física, el efecto dominó, y otra muy diferente es la responsabilidad, que es una construcción, una decisión legal que toma la sociedad. El derecho, al final, no es como una cámara de fotos que se limita a registrar lo que pasa. Es más bien como un editor que interpreta esa realidad. Usa filtros, como el que hemos visto, para decidir qué trozos de esa cadena de sucesos importan y cuáles no. La pregunta clave nunca es solo ¿qué ha pasado?, sino ¿la acción creó un riesgo de los que la ley prohíbe? ¿Y el resultado final viene precisamente de ese riesgo? Y para terminar, una última vuelta de tuerca. Una pregunta que lleva toda esta lógica al límite. Imaginad esto. Un sobrino desea con todas sus fuerzas que el avión de su tío, que es millonario, se estrelle para poder heredar. Y ¡pam! El avión se estrella por pura mala suerte. El sobrino quería el resultado, y el resultado ha ocurrido. Pero, ¿ha creado él un riesgo que al derecho le importe? ¿Puede un simple pensamiento, un deseo sin ninguna acción, ser un delito? Pues ahí queda eso para darle vueltas.